Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de haber nacido en el mes 5, ¿cierto? Si naciste en mayo o quizás tienes un familiar, un hijo, alguien querido que nació en mayo, le puede interesar este video. ¿Por qué es tan importante? Porque el mes, en la numerología, cuando vemos la numerología también desde el tarot, vamos a ir vinculando como arcanos mayores y eh, los números, nos vamos a dar cuenta que el 5 es un número que tiene que ver con el sumo sacerdote, ¿ya? Pero, ¿qué implica el mes? Porque siempre hablamos del arcano de nacimiento, hablamos del arcano para el año en curso, que es el que cambia cuando cumples años, ¿cierto? Pero hoy día vamos a analizar el mes, les voy a hacer una pequeña reseña de la importancia de estos números, porque cuando hablamos del día, ¿cierto? Tú puedes nacer entre el 1 y el 31 de un mes, vamos a estar hablando de la infancia. Por ejemplo, yo nací un 20 y eso tiene una energía, tiene una vibración, tiene un propósito. Si es más de 22, en este caso, por ejemplo, naciste el 23 de mayo, ahí tienes que sumar y reducir, porque los arcanos mayores solo llegan hasta el 22, entonces 2 más 3 sería 5. Y así con los números sucesivamente. No necesitas reducir, o sea, por ejemplo, si naciste el, qué sé yo, 29, 2 más 9 es 11, no necesitas reducir ese 11 a 1 más 1, porque el 11 sí existe en el tarot y corresponde, por ejemplo, a la fuerza. Eso en relación al día. En relación al mes, es súper importante que nos demos cuenta que el mes tiene que ver con la adolescencia. Ya es como algo que está entre la preadolescencia, por ahí entre los 12 años. Actualmente se considera que la adolescencia termina por ahí por los 25. ¿Por qué? Porque es cuando se termina de desarrollar nuestro lóbulo frontal. Y antes de eso estamos en desarrollo, estamos en crecimiento, no somos como una versión completa de nosotros mismos. Pero digamos que entonces son entre los 12 y los 25 años, ¿cierto? Vamos a considerar la adolescencia, el tiempo para equivocarse, tiempo para descubrir el mundo, tiempo para forjar nuestra identidad, para elegir lo que nos gusta, lo que nos resuena, más allá del ámbito materno. Y cuando somos chiquititos, todo nuestro mundo se limita al papá, a la mamá, a la familia, al hogar, pero cuando ya empezamos a crecer, pasamos más tiempo fuera de casa, por ejemplo, en nuestro lugar de estudio, tenemos gustos, vamos, qué sé yo, a clases, deporte, talleres, conocemos gente, empezamos a elegir nuestra propia música, nuestra ropa, nuestros intereses, nuestra ideología, porque estamos en una búsqueda de identidad. Justo sobre los 14 coincide con el desarrollo del campo mental, ¿cierto? Que entre los 14 y los 21 nuestro campo mental está desarrollándose a full y entonces vamos a querer aprender, conocer, se van a mover muchas cosas en ese nivel. También puede pasar que sea una etapa complicada, que haya mucho conflicto, mucho ruido, que haya mucho contradicción. ¿Por qué? Porque la libertad también es un tema complejo. No siempre vamos a saber qué hacer con la libertad. En el caso de los nacidos en mayo, que es el tema que nos ocupa hoy, el sumo sacerdote, que es el arcano del que vamos a hablar el día de hoy, el sumo sacerdote nos plantea el tema de la jerarquía. ¿Ya? O sea, yo estoy aquí y hay alguien que está por sobre mí. Tú podrías decir, no, es que yo no creo en eso. Claro, pero si tú vas a un juicio, por ejemplo, el juez está por encima tuyo. Si tú vas al médico, el médico está por encima tuyo. Si tú vas a misa, el curita está por encima tuyo. Hay una jerarquía. Y en la misma vida tú tienes una jerarquía. Tú puedes ser el jefe de alguien. Como padres también muchas veces tenemos jerarquía, aunque el arquetipo de padre y madre se ve más bien en la emperatriz y el emperador. En este caso, el sumo sacerdote tiene mucho que ver con una autoridad espiritual. Ya, por eso hablamos de maestros, de guías, puede ser un terapeuta, puede ser un profesor, un sacerdote, alguien que ostenta un conocimiento que tú miras con admiración. O sea, esto nos puede pasar a todos. A todos caemos en relaciones de jerarquía donde alguien tiene un conocimiento o un poder y tú lo miras así como para arriba y lo admiras, ¿cierto? Pero es una etapa. La idea no es llegar a los 40 así todavía pidiéndole la aprobación a otros porque no corresponde. ¿Es normal en la adolescencia que aparezcan estas figuras? Sí, porque van a aparecer figuras distintas al papá y la mamá. Va a aparecer un profesor, un guía, un psiquiatra, un psicólogo. Son personas que tienen también un discurso y una forma de ver la vida que puede ser súper distinta a lo que conocemos en nuestra casa. Por eso nos llaman la atención estos personajes. ¿Qué es lo que pasó con la gente nacida en mayo? Que en su adolescencia tuvieron este conflicto muy marcado. ¿Por qué? Porque es el trabajo que vienen a hacer.
Primero, buscar algo que les guste, que les resuene, ya sea a nivel religioso, espiritual, filosófico, idiomas, lo que a ti se te ocurra, pues un deporte, pero está esta figura del maestro, ¿ya? Donde buscamos a alguien que, yo no nací en mayo, pero lo voy a hablar en plural, alguien que represente este conocimiento. Tú dices, wow, esta persona, qué interesante escucharle hablar y querés tomar nota de todo lo que dice. ¿Por qué? Porque te parece que es alguien que tiene claridad, que tiene las respuestas, que desde donde esa persona está parada, las cosas se ven con claridad. Y nosotros nos vemos a nosotros mismos como más pequeñitos. Insisto, en la adolescencia eso es normal, porque yo estoy creciendo, no tengo todas las respuestas, todavía no termino mi formación académica, eh, soy fácilmente impresionable también, si viene una persona y me tira un discurso, ¿cierto? Yo puedo quedar así como, wow, porque no tengo un punto de comparación. Sin embargo, el tema es qué pasa después, porque si tú superas bien esta etapa, vas a nutrirte de herramientas, vas a encontrar un buen maestro, un buen guía, pero luego tú vas a seguir con esa seguridad en ti, no dependiendo de esa persona o de esa figura que tiene este poder, este conocimiento, sino que ya lo vas a tener integrado. Cuando no está integrado, ¿qué es lo que pasa? Y aquí los nacidos en mayo tendrán que revisar cómo fue su adolescencia. Pasa que nos volvemos un poco inseguros, porque estás siempre mirando al otro, siempre viendo si el otro te aprueba, si el otro te valida, si el otro está de acuerdo, si tú dices algo, es como que estás mirando a ver si mira con buenos ojos lo que tú opinas, lo que tú descubres, lo que tú sientes, lo que tú piensas, pero acá hay un error, ¿ya? Porque el trabajo del sumo sacerdote es que alguien te guíe, sí, pero te guíe en el conocimiento de ti misma, te guíe en entregarte distintas herramientas para que tú puedas pensar, analizar, mirar la realidad a través de distintos paradigmas, de distintos enfoques, pero luego tú ya vas a ir definiendo cuál es tu propia maestría, ya, porque así como existe un maestro, un guía, este maestro, este guía tiene como misión hacer que tú descubras quién eres, quién soy, quién soy, a qué vine, o en qué creo, qué me resuena, cuáles son mis dones, dónde me quiero poner al servicio, ¿cierto? Es como, por eso el sumo sacerdote es una carta como muy espiritual, ¿no? Porque en esa espiritualidad se vive esta idea del propósito, de que venimos a algo. La vida no es un absurdo donde yo encarné y hago lo que puedo, sobrevivo, muero. No, mi alma vino a este plano con un propósito de aprender. Y en esa búsqueda, insisto, podemos quedarnos atrapados y quedar todo el rato mirando hacia estas figuras de autoridad, o podemos ir conociéndonos a nosotros mismos y descubriendo qué es lo que yo puedo hacer bien. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Cuando esto no está resuelto, no está sanado, puedes llegar a una edad muy adulta, digamos muy adulta, sobre 40, 50 años, donde todavía uno dice, no, es que déjame preguntarle a mi marido, no es que el médico dijo, como que uno no tuviera opinión personal, como que no tuvieras criterio para decidir lo que es bueno, lo que es malo, ¿cierto? Porque tú eres tu propia autoridad y tú te conoces y tienes como la verdad de quién eres tú. La verdad de quién eres tú no puede venir desde afuera, porque entonces nos quedamos en el lugar pequeñito del aprendiz. A mí me encanta ser aprendiz, en distintas áreas de la vida siempre vamos a ser aprendiz, pero llega una edad en que tú ya se supone que deberías saber y conocer un montón de cosas y estar empoderado de eso, de tu discurso, de tus opiniones, de tus saberes, y no estar mirando hacia arriba esta figura que te da como un marco teórico. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo veo mucho en alumnos que tienen una curiosidad muy nata, ¿cierto?, hacia el conocimiento, hacia la búsqueda de conocimiento, porque acuérdate que el conocimiento y la sabiduría son distintos. El territorio de la sabiduría es territorio de la sacerdotisa. El conocimiento, que es lo que se puede aprender en los libros, lo que se puede estudiar, lo que se puede racionalizar, se puede poner en palabras, eso es territorio del sumo sacerdote, ¿ya? Y la sacerdotisa es relevante para quienes nacieron en febrero, así que también ahí hay que echarle un ojo. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Que si no, a ver, ¿cómo decirlo? Si no nos convencemos de que nosotros también tenemos algo bueno que entregar, nos vamos quedando pequeñitos, nos vamos quedando como que tú, por ejemplo, tú aprendes algo, les está poniendo el ejemplo de los estudiantes, y tú dices, no, es que yo nunca lo ejercí porque en realidad sentía que me falta, como que siempre quieres seguir estudiando, pero no porque te falten conocimientos, sino porque te falta seguridad para ejercer lo que ya aprendiste,
Pasa mucho con las terapias, por ejemplo, gente que ha estudiado terapia floral o acupuntura, reflexología, auriculoterapia, biomagnetismo, tarot. Yo tengo alumnos de muchos años que han aprendido un montón y el tarot ha sido una gran herramienta de autoconocimiento, de conciencia, pero no se atreven. Entonces, cuando me preguntan, oye, yo le digo, oye, tú tienes las credenciales suficientes para saber, para opinar, para hacer una lectura, para aconsejar con este método, ¿no? Porque el sumo sacerdote requiere que tú hables desde un lugar. No es la opinión que te da un amigo, porque la amistad es más cercana a los enamorados, porque estamos como a la par. No, es como el experto. Entonces, si tú llevas muchos años estudiando, tienes que poder anclar ese saber, ese conocimiento en ti, y desde ahí atreverte a desarrollar ese conocimiento, esos dones. Ahora, va a pasar que muchas veces, como la adolescencia es un tiempo complicado y venimos de familias y el entorno social, cultural, el colegio, qué sé yo, los amigos, quizás no se nos dio la ocasión de encontrar nuestro interés o nuestro camino, nuestra propia voz. Quizás fuimos invalidados de alguna forma o lo que les comentaba hace un rato, que como hay una apertura natural hacia buscar estas figuras, muchas veces podemos caer en manos de personas que, claro, son muy sabias, entre comillas, o son muy conocedores, pero que pueden hacer mal uso de eso. Puede haber situaciones de abuso de poder, de manipulación, eh, personas muy pequeñas que entablan relaciones con personas muy grandes, personas que se avalan de su profesión para cometer ciertos actos irregulares. Eh, Hay muchas situaciones donde tú dices, ay, no, es que él me ama, no, cariño, él es tu psiquiatra, no debería involucrarse contigo de otra forma. O sea, cosas que son como fuera, como que hay una vulnerabilidad, porque somos pequeños, ¿no? Entonces estamos hablando de la adolescencia. Ahora, esas heridas permanecen, ¿por qué? Porque, claro, tú dices después, ya, yo ya crecí, soy adulta, pero es que en la adolescencia se forma tu sentido de identidad, gran parte de lo que es tu concepto de ti mismo. Ya lo de la autoestima lo vienes acarreando desde la infancia, pero acá como que se termina de cuajar. ¿Por qué? Porque en la adolescencia empiezan las relaciones sexoafectivas, entonces también cómo nos relacionamos con el otro, cuáles son mis creencias, mis opiniones, mi visión de mundo. O sea, es una etapa que dijimos va entre los 12 y los 25, que es muy relevante para el desarrollo humano. Pero a veces se lo ve como, ay no, que esta persona crezca rápido, rápido para que sea adulto, para que trabaje, para que sea productivo. Y no, porque esos años, que pueden parecer muchos años, ¿cierto? Son más de 10, es una etapa donde estamos conociendo el mundo con nuestros propios ojos, pero además venimos cargando una historia. Entonces hay una contradicción ahí entre lo que me enseñaron en mi casa y lo que yo escucho en el colegio y lo que a mí me gusta escuchar tal música, pero a mí me dicen que la religión, o sea, hay mucho ruido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la invitación para las personas nacidas en mayo? Bueno, hay hartas propuestas para este mes, tengo hartas opciones de regalo, lecturas, análisis, ¿cierto? Es que revisen cómo se plantean a sí mismos frente a estas figuras de autoridad, frente a las jerarquías, a las relaciones de poder. Quiero estar arriba y tener toda la verdad y soy una persona muy estudiosa, muy informada, o soy una persona quizás que busca respuestas, pero que después le cuesta levantar la voz y decir, no, yo sé, porque le da vergüenza, porque tiene quizás temor a equivocarse, porque piensa que el otro lo hace mejor, entonces yo me desvalorizo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué nos pasa con la espiritualidad? En términos tradicionales, muchas veces la espiritualidad se relaciona con la religión y no es así. La religión es una identidad cultural, es algo que tú eliges, pero que no necesariamente tiene que ver con tu espiritualidad. Tú puedes ser una persona profundamente espiritual y no militar en ninguna religión, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, sí, en las religiones te van a convencer de que eso es lo espiritual, como va a ser una especie de monopolio de la espiritualidad, pero la espiritualidad tiene que ver con el desarrollo de la propia presencia. Entonces, quizás a ti te hacía estar muy presente, qué sé yo, bailar, o muy presente practicar un deporte, o estar muy presente cuando leías, escribías, o sea, hay momentos, ¿cierto?, en los que tú te conectas. Entonces, en esos momentos uno va encontrando su propio mecanismo interno, sus propios recursos para conectar con la divinidad. Ya sea, no las formas tradicionales, porque claro, tú eres no, medita, reza, conéctate. Sí, pero también puede ser
cocina, pinta, baila. O sea, cualquier cosa que te permita estar en tu propia presencia tiene un potencial espiritual. Ahora, estas figuras que en algún momento nos pueden haber hecho gusto y ahora nos pueden hacer ruido. Quizás, yo he escuchado a muchas personas que quizás tuvieron una adolescencia muy cercana a alguna religión y de grandes como que sienten mucho rechazo. ¿Por qué? Porque vieron incoherencias, porque vieron actitudes que no eran tan santas, porque se sintieron excluidos, juzgados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tú le das poder a algo, ya sea una ideología, una persona, una institución, esa persona o esa institución o esa ideología se siente con derecho a juzgarte, se siente con derecho a evaluar si eres o no lo suficientemente bueno de acuerdo a sus parámetros. Entonces, un poco el aprendizaje acá es a quién le di mi poder. Quizás no en el presente porque ya somos adultos, pero a quién le di mi poder, a quién le entregué mi poder. ¿Por qué? En lugar de escucharme a mí misma, de validar lo que yo sé, tengo que andarle preguntando a otro, y si el otro me miente, si el otro no sabe, yo me lavo las manos también, porque tengo que hacerme cargo de mi propia conciencia. No puedo siempre delegar en el otro. Si naciste en el mes de mayo, otro asunto importante es cómo te relacionas con el conocimiento, con el estudio, si para ti es importante, quizás ha sido una buena forma de validación. A muchos de nosotros nos educaron como que siendo inteligentes era nuestra mejor cualidad, pero entonces, ¿qué pasa con las emociones? ¿Pero qué pasa con lo físico? ¿Pero qué pasa con lo espiritual? O sea, como que se le da mucha importancia a una cosa por sobre otra, y otros, al revés, nos hicieron creer que no éramos lo suficientemente buenos porque te costó aprender a leer, porque tienes, qué sé yo, déficit atencional, porque eres disléxico, porque te costó esto o aquello. Entonces también hay ciertos complejos ligados al estudio, al intelectual, que quedaron ahí y que quizás te impidieron en algún momento profundizar en algún tema porque no te sentías capaz, porque alguien te dijo que no ibas a llegar a ninguna parte, que no eras bueno para esto, para aquello, pero te fijas que ¿quién le dio a esa persona la autoridad? No tengo que ser yo, porque claro, puede ser un profesor y está en ese rol de guiar, pero esa persona puede estar profundamente enferma y decir cosas terribles porque es una persona y tiene su historia y su rollo sin resolver, pero es decisión nuestra si le creemos o no. Claro, cuando tú tienes 15 años y un profesor te dice que no vas a lograr nada en la vida, tú probablemente te vaya a impactar porque es como un juicio, es como una sentencia, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo, vamos desmitificando eso, esos relatos respecto de lo bueno, de lo malo, de lo correcto, de lo incorrecto, y de cómo encajo yo con eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre va a haber una necesidad de creer en algo, siempre va a haber un ámbito que nos guste estudiar, conocer, siempre va a haber una búsqueda de guía. De esto, por ejemplo, cuando trabajamos con algunas de estas disciplinas como el tarot, la numerología, los registros, hablamos mucho del concepto de maestro, como este mensaje, esta orientación. ¿Por qué? Porque es parte de la necesidad humana como de darle un sentido a sus experiencias, de poder hablar con alguien que lo escuche, que lo guíe, ¿cierto? Pero estábamos hablando específicamente de los nacidos en mayo. Entonces, en este caso, todos estos conflictos se agudizaron en la adolescencia. Puede que haya salido muy bien parado de esa adolescencia, ¿cierto? O haya salido un poco trasquilado, o que recién ahora, en retrospectiva, te estés dando cuenta de estas cosas porque no lo habías pensado antes, ¿cierto? Pero claro, cuando salimos de la adolescencia, lo que se vuelve relevante es el año. Sobre los 28 años, ya cuando entramos como una edad adulta, el año se vuelve relevante. ¿Por qué? Porque ahí ya es como yo, mi yo adulto se realiza en el mundo. Entonces uno dice, ya, a ver, el día es la infancia, el mes es la adolescencia. Entonces, esto hay que matizarlo, no nos vamos a quedar solo con la información de mayo. Va a haber un día de nacimiento, va a haber un año de nacimiento. Y la síntesis de eso nos da tu arcano de nacimiento. ¿Se fijan? Entonces, ese arcano de nacimiento es como tu regalo que la vida te da, como tu don, para que tú puedas, ay, como pararte en el mundo con un poquito más de herramientas. Y ese número, a su vez, cada vez que cumples años, yo ya les he contado esto en otros videos, por ejemplo, yo estoy de cumpleaños el 20 de abril, y el año pasado, desde el 20 de abril del 2025 al 2026, estuve cursando un año 15, que en el tarot lo relacionamos con el diablo. Nunca en mi vida había tenido un año 15, entonces le tenía un poco de miedo y no fue tan terrible, pasaron muchas cosas así fuertes, impactantes,
pero fue un crecimiento muy grande. Pero también yo estaba esperando ansiosa que terminara este año 15 porque yo decía no quiero más. Y de hecho no voy a volver a tener un año 15 nunca más en mi vida. Ya hice el cálculo como hasta los 120 y no va a pasar. Era el año 15 y me lo anunciaron con mucha fuerza. Y ahora estoy en un año 7 porque mi numerología de un año a otro cambia porque cambia el año que estamos cursando. Hay cosas que nunca cambian. Tu día, tu mes, tu año, tu arcano de nacimiento. Eso nunca cambia. El arcano para el año en curso sí cambia. Y ahora, por ejemplo, estoy en un año 7. Es una energía completamente distinta porque me invita a ponerme en movimiento, a buscar mi camino, a buscar mi lugar en el mundo, ya que enfrenté todas estas sombras, estos miedos, las prohibiciones, la parálisis. Ahora me toca moverme, activar, equilibrar masculino, femenino. ¿Se entiende? O sea que el arcano para cada año nos da una pauta respecto a cuáles van a ser los desafíos que tenemos que enfrentar como los siguientes 12 meses. Nos enmarca, como que nos hace como un trailer, ¿cierto? De esto va a ser, de esto se trata la película. Ahora, respecto del número 5, es importante revisar entonces cómo viví la adolescencia, qué me pasaba con estas figuras de autoridad, no las soportaba, no les creía nada, les creía todo, cómo me paraba yo frente a eso, me hacía chiquitita, o también me creía el cuento. Yo recuerdo haber sido una adolescente muy puntual, entonces a mí como que la autoridad, nada, yo me juraba súper conocedora y experta en todo, entonces yo jamás me achicaba frente a nada. Yo creo que eso a mí me sirvió un montón en la adolescencia y en la adultez para abrirme paso en la vida. Sin embargo, también he visto que producto de condicionamientos familiares, de tu crianza, de figuras de autoridad, de repente, claro, no es que tú puedas elegir cómo pararte frente a estas figuras guías, ¿cierto? Sino que también te dicen, es que tienes que respetar, es que esa persona sabe, como que delegan mucho, a veces los padres incluso delegan mucho en otros. Y nosotros como que quedamos un poco a merced de estas figuras. ¿Qué otra pregunta podemos hacernos? ¿En qué ámbito del conocimiento me gustaría profundizar? O quizás quise en mi adolescencia y pude o no pude porque tomé otro rumbo. ¿Qué otra cosa nos gusta? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿No? Estas son mis herramientas. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Quiero comunicar sobre matemáticas, sobre ciencias sociales, sobre plantas, sobre peces. O sea, hay un ámbito de la realidad en el que quizás tú sabes mucho y quieres compartirlo. Y quizás eso que tú compartes a otros les va a servir como guía. Entonces, de eso se trata un año 5, o sea, perdón, un año 5, un mes 5, que es algo que tú tienes que resolver en ti para que luego, cuando seas adulta, puedas simplemente compartir tus herramientas sin entrar en estos conflictos que la vocación, que el deber ser, que el sentirnos obligados o el no encontrarle un sentido. Porque todo el rato les he hablado de esta figura como de guía espiritual como si fueran algo negativo. Y la verdad es que yo no creo que sean algo negativo. Generalmente hablamos de los casos negativos para explicar un poco cómo funciona el abuso de poder. Pero también es súper importante en la vida tener un maestro, tener un buen profe te haya dado herramientas, tener quizás un tío, un abuelo que ocupó ese lugar. Es súper importante. Yo honro profundamente a mis maestros. Nunca me podría poner al mismo nivel que ellos porque yo siento que siempre vamos a estar como que yo siempre voy a ser más chica, pero no porque no sea conocedora. Una vez uno de mis grandes maestros me dijo, tú y yo somos iguales, tú sabes lo mismo que yo. Para mí fue muy impactante. Aún así, yo lo sigo viendo como un maestro porque fue la persona que me formó. Y así, yo tengo un maestro y una maestra que son las personas que me han dado las herramientas más potentes de mi vida, más los maestros que vamos eligiendo en el camino, que pueden ser los hijos, que pueden ser una pareja, que puede ser un amigo, que puede ser un evento. Pero en este caso estamos hablando también de qué tanto aprendemos, porque a veces tú dices, no, es que esa persona fue mala conmigo. Sí, puede que esa persona haya hecho algo negativo, pero tú tienes que aprender de eso para que no te vuelva a pasar lo mismo y no estemos siempre en el lugar de la víctima. Entonces, la responsabilidad también es aprender. Y es que yo no sabía, ya, te creo la primera vez, pero luego y luego y luego ya hay que hacerse cargo. Es un número interesante que nos cuestiona respecto de temas como la espiritualidad, la religión, la política, las ideologías, todos estos como constructos culturales, ¿cierto? Que tienen que ver como con lo humano, ¿cierto? Como que los seres humanos pensamos la realidad, le damos vuelta, lo escribimos, lo analizamos. Todas esas cosas tienen que ver con el número 5. Y también a veces uno quiere estar arriba, a veces tú quieres ser el que tenga admiradores y seguidores, y uno dice,
si voy a ocupar ese lugar, entonces tengo una gran responsabilidad de formarme, de estudiar, de prepararme, de anclar ese conocimiento que no sea solo palabrería, sino que esté realmente anclado en mí, en mi experiencia. O sea, hay harto trabajo que hacer en relación a este número. Si te interesa saber un poco más o quieres conocer las opciones de lectura, gift card y análisis numerológico que tengo disponibles para los nacidos en mayo, están todos en promoción porque es un regalito de cumpleaños.